Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les quiero hablar sobre el romero rastrero. No sé si ustedes conocían o desconocían de la existencia de este romero de crecimiento colgante o rastrero. Cualquiera fuese el caso, comenten en la caja de comentarios si sabían de la existencia de esta variedad de romero o si la desconocían. Bueno, algo que les voy a mencionar es que el nombre científico es, o mejor dicho, era. El nombre científico anterior era Rosmarinus officinalis postratus. ¿Por qué digo era? Porque anteriormente los romeros pertenecían a un género llamado Rosmarinus, ¿no? El romero que se cultiva de toda la vida, el más popular que dicen romero de monte, ese tenía por nombre científico Rosmarinus officinalis. ¿Qué pasó? Bueno, sucedió que hace un par de años lo movieron de género, lo movieron del género Rosmarinus y pasó a formar parte del género Salvia. O sea que actualmente estas plantas tienen por nombre científico Salvia rosmarinus, pero no nos vamos a enrollar entre salvias y romeros, así que vamos a hacer más énfasis en el nombre científico anterior o simplemente como el romero rastrero, ¿no? Para que no se vayan enrollando en todo el tema de los nombres, ¿no? Algo también que les voy a mencionar es que pertenecen exactamente a la misma familia que es la Miacia, ¿no? En eso no cambió porque cuando era el rosmarino era exactamente igual. Bueno, algo también que les menciono es que el origen exacto bueno, me queda un poco en dudas, ya que se menciona en algunos artículos que el lugar de origen es el Mediterráneo, mientras que en otros artículos se menciona que el romero rastrero en realidad se trata de un cultivar. Bueno, ¿qué pasa con esto? Resulta que los cultivares son selecciones de cultivo. Ustedes empiezan a cultivar una planta que tiene ciertas características, lo que hacen es empezar a cruzarlas con plantas que tengan características muy similares para que empiecen como a mostrar más esa característica que a ustedes más les gustó y así es que empiezan a obtener una planta que tiene ese algo que a ustedes les gustó. O sea, buscan resaltar una cualidad de la planta, ¿no? Que es casualmente que es de lo que se tratan los cultivares. Cualquier se fuese el caso, bueno, resulta que el origen de los cultivares igual se encontrarían en plantas silvestres, ¿no? Que en este caso, como se menciona, el origen sería el Mediterráneo. Algo también que les menciono es que esta planta alcanza una altura entre los 30 y 40 centímetros, no llega a ser muy alta, aunque algunas veces puede llegar al metro y muy pocas veces superarlo. ¿Qué sucede con esto? Es que no siempre mantiene ese crecimiento vertical. Van a ver que tiene unas ramas que empiezan a crecer de forma vertical, pero va a llegar un momento que esa rama no se va a poder mantener erguida y simplemente se va a empezar a arquear y va a caer otra vez en forma de péndulo hacia abajo y otra vez continúa el tipo de crecimiento rastrero. La verdad que me parece una planta sumamente muy interesante, no se pueden mantener erguidas por cuenta propia y si ustedes se preguntan ¿qué diferencia hay entre el romero común y el romero rastrero? Bueno, yo les comento que diferencias, la única que existe es que tienen un crecimiento diferente. Luego son exactamente iguales en lo que son la forma de los tallos, la forma de las hojas, la forma de las flores, el aroma que tienen es exactamente el mismo y los usos son exactamente iguales. Se usa exactamente para lo mismo. Si ustedes se preguntan si es una planta que es fácil o difícil de cultivar, yo les comento que los romeros son plantas que son muy rústicas y muy fáciles de cultivar, así que de eso es lo que vamos a hablar a continuación para que puedan conocer cuáles son sus cuidados. Respecto a lo que sería su ubicación, bueno, es una planta que se puede cultivar tanto en macetas, se puede cultivar en el suelo, macetas colgantes. En este caso, yo la tengo cultivando en una maceta número 19 y como pueden ver, las ramas son mucho más largas que la profundidad de la maceta. ¿A qué se debe esto? Es que resulta que yo tengo la maceta en un sitio de altura, está elevado, ¿no? Como 1,5 metros del suelo, entonces este tipo de crecimiento no es una molestia para el lugar donde se encuentra. Algo también que les menciono que los romeros son para cultivar en exterior, no son plantas para tener en la sombra. Los romeros les gusta mucho la exposición al sol, les gusta mucho los lugares iluminados. Se pueden cultivar también con luz filtrada, pero lo ideal es tenerlos con luz directa del sol. Respecto a lo que sería el tipo de suelo, como pueden ver, miren, esto es únicamente tierra sola, al romero le gusta el suelo que tenga buen drenaje. Si es un suelo que es fértil, un suelo que sea suelto, un suelo con buen drenaje, anda bastante bien. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los suelos arcillosos, porque si ustedes tienen una temporada de lluvia muy extensa, ese tipo de suelo suele retener demasiada humedad y esa es una de las causas principales por las cuales el romero se suele llegar a morir porque no le gusta mucho el suelo muy húmedo.
Como les mencionaba, esto es, miren, únicamente tierra, ningún tipo de mezcla, solamente tierra, y esta planta la verdad que anda bastante bien. Respecto a lo que sería el tipo de riego, bueno, en este caso es un riego que es moderado, únicamente se riega cuando el suelo ya se encuentra seco. Pero hay una pequeña diferencia entre los romeros cultivados en macetas que los romeros cultivados en el suelo. Los que se encuentran cultivados en el suelo tienen mayor resistencia a la falta de agua. O sea, el suelo puede estar seco y no pueden presentar muchos problemas. Pero cuando se encuentran en maceta, algo que van a notar es que cuando el suelo ya está seco y pasan un par de días, van a notar que el follaje, las hojas, va a empezar a cambiar de color, se empieza a poner un poco amarillenta. Y entonces hay que volver a regar y bueno, al día siguiente el romero está completamente normal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si ustedes le dejan con el suelo seco mucho tiempo, va a empezar a perder hojas y es muy probable que se les pueda llegar a morir por falta de riego. Ahora, esto no sucede cuando se encuentra cultivado en el suelo. Cuando está bien con las raíces bien afianzadas en la tierra, tiene muy buena tolerancia a la falta de agua. Ahora, cuando se lo ha trasplantado recientemente, o sea, ustedes lo han plantado hace muy poco tiempo, no hay que descuidar el tema del riego hasta que la planta pueda afianzar sus raíces en lo que sería el suelo. Algo más que les voy a mencionar es que siempre tomen en cuenta que esta planta se muere por exceso de humedad en el suelo. Eso ténganlo muy en cuenta. No es el tipo de planta que sea regar por regar, porque es muy probable que terminen con la planta muerta. Respecto a lo que sería el abonado, bueno, estas plantas se pueden abonar durante lo que sería primavera-verano para aprovechar el tipo de, bueno, el tiempo de crecimiento. Pero algo también que les digo es que estas plantas no requieren ser fertilizadas o abonadas, pero si ustedes lo quieren hacer, claramente es algo que se puede realizar. Respecto a lo que sería la poda, bueno, se le puede realizar una poda de formación o darle una forma deseada. También se le puede hacer una poda de saneamiento. En este caso, la poda de saneamiento se realiza cuando, por ejemplo, muchas ramas se encuentran desnudas, hay pocas hojas, ¿no? Entonces hay que darle una poda para que la planta empiece a emitir brotes nuevos y de esa forma empieza a verse más tupida de lo que se llega a encontrar. Luego hay otro tipo de poda que se puede llegar a realizar, que es para eliminar ramas secas, ¿no? Ramas secas o enfermas que se eliminan con las podas y de esa forma mantener una planta lo más saludable y vistosa posible. Respecto a lo que serían los trasplantes, bueno, suponiendo que ustedes tengan el romero plantado en el suelo, lo que tienen que hacer es primero una poda y luego ya lo pueden desenterrar y colocar en el lugar que ustedes quieran tenerlo plantado, en el que ustedes hayan elegido. Luego se realiza otro tipo de trasplante en el caso de las macetas, cuando las raíces empiezan a asomar por el orificio de drenaje. Entonces, bueno, en este caso no tiene nada, pero suponiendo que sea el caso, se les puede cambiar a un envase que sea más grande o buscarle un lugar en el suelo para que pueda seguir desarrollándose normalmente, ¿no? Respecto a la reproducción del romero, bueno, como pueden ver, miren, emite flores. Una vez había leído a alguien que decía que no florecían. Bueno, los romeros sí florecen y todos florecen en algún momento, ¿no? Estas son las flores de romero. Obviamente el color puede cambiar, algunas veces son más oscuras, más claras, inclusive hay de flores blancas. Bueno, cuando se cae la flor se empieza a formar un pequeño embudito y en su interior se encuentran las semillas. Obviamente pasa tiempo desde que florece hasta que eso ocurre, ¿no? Pero simplemente hay que estar fijándose y lo vamos a poder observar. Las semillas son muy pequeñas y las semillas se llegan a sembrar a finales del invierno y durante la primavera. Como son pequeñas, resulta que no se pueden llegar a enterrar, sino más bien que se esparcen sobre la superficie de un suelo o un sustrato. Este suelo o sustrato se mantiene húmedo y de ahí se lo coloca en un sitio con luz filtrada, sol por las mañanas o luz indirecta del sol, ¿no? Y de esa forma es que llegan a nacer los pequeños romeritos. Luego también se puede hacer propagación vegetativa. En este caso es esquejado. Podemos elegir un esqueje. Yo les diría que más busquen los que son de las puntas y pueden cortar un gajito y lo pueden plantar o lo pueden enraizar en un vaso con agua. Cuando se hace enraizado en un vaso con agua, lo que tienen que tomar en cuenta es que la parte que va en contacto con el agua es que va desnuda, o sea, se le quitan las hojas y únicamente conservaría las hojas en la parte de arriba y el resto va ahí sumergido en el agua, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, resulta que cuando está en tierra no podemos ver el progreso que está sucediendo ahí abajo, ¿no? A veces son impacientes algunas personas y lo que hacen es desenterrar. Bueno, eso no se hace, no se hace. Únicamente se desentierra cuando ustedes vean que ya está seco, se secó porque no prendió o simplemente porque ya empieza a generar brotes nuevos y ya empieza a crecer y eso recién van a desenterrar. Luego no lo desentierren. Eh, Luego, pero cuando ustedes lo hacen en un vaso con agua pueden ver la evolución, cómo empiezan a salir las raíces, cómo empiezan a crecer y bueno, ya se puede pasar a tierra, ¿no? Obviamente cuando está en agua, el agua se debe cambiar. El agua se cambia cada 2 días o día de por medio para evitar que se les llegue a podrir porque el agua estancada
causa pudrición y se pudre, ¿no? Entonces es por eso que se renueva el agua cada cierto tiempo. Respecto a las plagas y enfermedades, bueno, los romeros suelen ser plantas que son muy saludables, pero pueden llegar a tener problemas por algunas causas. Una de las principales causas por las cuales se llegan a morir es el exceso de humedad en el suelo, ya sea por mal drenaje del suelo, por mal drenaje de la maceta o por riegos excesivos. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de los riegos, en este caso con estas plantas. Luego puede tener algunos otros problemas, como por ejemplo cuando hay un ambiente que es muy húmedo, por ejemplo en zonas que son muy lluviosas, puede ocasionar que tenga problemas de hongos foliares. Eso causa que le aparezcan algunas manchitas en las hojas, unas manchas marrones, circulares, el follaje se le empieza a poner un poco amarillento y de repente la planta se va a empezar a quedar pelada, sin hojas. Entonces en ese caso lo ideal sería utilizar un fungicida y hacerle un tratamiento, ¿no? También una poda, como puede podarse también para forzar la flor a rebrotar y generar brotes nuevos, pero lo ideal sería también aplicarle un fungicida, que dependiendo del uso que ustedes den a la planta, si es un uso únicamente ornamental, pueden utilizar un fungicida sistémico, ¿no? Un fungicida químico. En mi caso yo utilizo fungicida con carbendazim y de esa forma controlar el hongo. Otro fungicida puede ser, por ejemplo, una mezcla entre jabón potásico y aceite de neem, que funciona bastante bien. Siempre tomen en cuenta que si ustedes lo llegan a utilizar para colocarlo en la cocina, para aplicar las hojas en la cocina, lo ideal sería utilizar algo que sea más orgánico y no tanto los químicos, ya que los químicos demoran aproximadamente unos 30 días en desaparecer de la planta. Y luego también otro de los tipos de problemas que puede llegar a tener es que puede tener ataque de cochinilla algodonosa, ¿no? Que se ha visto en algunas plantas, pero es muy poco frecuente. En ese caso también se puede quitar manualmente, si no son muchas, un hisopo o un pedacito de algodón húmedo con agua jabonosa y lo van retirando manualmente. O lo mismo, con jabón potásico, aceite de neem lo pueden eliminar, al igual que con algún tipo de insecticida sistémico o algún insecticida de amplio espectro se puede erradicar. Pero como les mencionaba, todo depende del tipo de uso que ustedes les estén dando a las plantas. Si no la conocían, se las presento, y si la conocían, pues aquí está su nombre científico. Bueno, el nombre científico es Rosmarinus officinalis postratus, o como se conoce popularmente como romero rastrero. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Locos y Amantes por las Plantas / El Rincón de Tosió. También tengo una página en la misma red social que se llama El Rincón de Tosió. También tengo Instagram, que bueno, para los que me quieran seguir, que es ormi con h _olivel con b larga, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.